La educación se encuentra en constante disputa, relacionada por la hegemonía del conocimiento europeo que desconoce los saberes otros que hay en nuestros territorios. Es así como se requiere entender, comprender y resignificar los valores que aquí tenemos, desde nuestras comunidades, desde los que fueron socialmente marginados, y entender en esa particularidad que el conocimiento no es único y universal, sino por el contrario, que desde los caracteres educativos, oficiales o no oficiales, la hegemonía del conocimiento puede ser puesta en disputa para que así todos los saberes confluyan de manera armónica. No es minimizar o eliminar un conocimiento, sino por el contrario, es contextualizarlo al tiempo y el espacio que viven las comunidades. Es así que se plantean diversas problemáticas para comprender la interculturalidad y la multiculturalidad y sobre todo ponerlo en discusión en el campo educativo, que es nuestra fuente base del conocimiento. Es desde aquí donde se debe tener en cuenta los contenidos del módulo 3 de Pedagogías Críticas, los cuales establecen las relaciones conceptuales de interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad, los cuales son necesarios en el ejercicio del campo educativo. Comprender estos conceptos implica también entender la concepción central que Paulo Freire establece, de liberación de los sujetos a partir de la emancipación. Es así como podemos comprender las dimensiones que Ferrao, Moreno y Walsh establecen en sus diferentes textos, que si bien parte de particularidades específicas en el tiempo y en el espacio, podemos comprender las dimensiones y la aplicación de los conceptos a partir del campo educativo. Educación intercultural crítica, construyendo caminos. Este texto de Ferrao nos lleva a entender una investigación que se hace para identificar cuál es el primer momento en el que aparece el concepto de interculturalidad. Para ello vamos a caer a América Latina. En América Latina este concepto aparece en 1970 con la educación indígena. Para entender esto es importante identificar que en América Latina somos parte de un proceso de colonización, esa colonización que buscaba eliminar al otro, el otro entendido en ese momento como los pueblos indígenas y afro que estaban en una lucha constante por su reconocimiento y por hacer una crítica a esa hegemonía del saber que se había impuesto por más de 500 años. En su texto, Ferrao nos explica este caminar de la interculturalidad casi como si fuera una línea de tiempo. Primero caemos a la colonialidad que busca eliminar al otro. En un segundo momento, ese reconocimiento nos va a llevar a 1970. En 1970 aparece la educación indígena, pero no solo la educación indígena, sino la educación popular también. Estas educaciones que buscan realzar a las minorías y que se reconozcan y vayan a esa crítica contra la hegemonía del saber, para caer en un tercer momento, a 1980, 1990, en el cual los países de América Latina van a lograr que en sus constituciones se reconozcan no solo como países diversos, sino que son pluriétnicos, multiétnicos y además multilingüísticos, lo cual va a llevar a que en este territorio se reconozca el proceso de diversidad que hay. Pero Ferrao también nos va a llevar a problematizar el concepto de interculturalidad, porque la interculturalidad no puede ser para unos y no para otros, debe ser para todos. En ese caminar nos va a dar unos paso a paso para lograr esa interculturalidad que sea justa y concreta para todos. Lo primero es una deconstrucción de saberes, así llegar a una igualdad y que en esa igualdad también hayan diferencias. Como tercer momento nos va a llevar a un rescate de esas identidades socioculturales que hay en nuestras comunidades. Para finalizar, logrando promover una interacción sistémica de los unos con los otros y así construyendo realmente lo que es la interculturalidad. En el texto Etnoeducación y Etnodesarrollo, Yolanda Moreno analiza el concepto de etnoeducación y la relación que tiene con la noción de etnodesarrollo propuesta inicialmente por el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil. Además, problematiza las implicaciones de las políticas públicas educativas en relación con estos dos conceptos. Ella parte diciendo que la etnoeducación es esta estrategia que debe garantizar el respeto por la identidad y la autonomía de las comunidades étnico-territoriales, a la vez que se promueven relaciones interculturales horizontales.
Sin embargo, ella reconoce que a pesar de que hay avances en términos de políticas públicas educativas en Colombia, persisten conflictos en la gestión de los entornos educativos o de los actos educativos, sobre todo porque muchas veces se llega a imponer el modelo educativo nacional, lo que va en contra de la visión que tienen estas comunidades étnico-territoriales de desarrollo. Teniendo esto en cuenta, Moreno destaca la idea de Jenny Pulido, una investigadora en este campo de la educación, y la idea que Pulido tiene es que para desarrollar proyectos educativos contextualizados y basados en las necesidades de las comunidades, se debe partir esencialmente del reconocimiento de los dominios que tiene la educación sobre la vida de las personas y las comunidades. Ella menciona que la educación debe estar directamente relacionada con los proyectos sociales, culturales, históricos y económicos de las etnias, y que las etnias son quienes deben organizar y desarrollar los proyectos educativos. Finalmente, Moreno en su texto destaca un elemento importantísimo, los etnoeducadores. Ella menciona que los etnoeducadores son un elemento clave en la mediación entre el Estado y las comunidades, sobre todo porque deben apoyar y desarrollar proyectos educativos comunitarios con un enfoque intercultural basado en los principios de la etnoeducación. Finalmente, podemos establecer los postulados que establece Catherine Walsh en su texto Interculturalidad, Colonialidad y Educación, elementos que vienen siendo puestos en discusión en el ejercicio que llevamos dentro del aula de clase. Es así como podemos ver, por ejemplo, el caso de la construcción del mapa mundi que enseñamos en clase, una construcción eurocéntrica que nos pone a Europa en el centro, pero que también pone en mayor tamaño a países dominantes. En este ejercicio termina siendo un juego entre dominados y dominantes, que vienen a establecerse desde una narrativa hegemónica. Finalmente, podemos traer a colación a Frantz Fanon con Pieles negras, máscaras blancas, donde establece la construcción de un sujeto que, a pesar de tener una identidad cultural propia, como el caso de los afrodescendientes, tienen una característica esencial y vienen permeados por el juego de blanquearse para construirse desde la narrativa hegemónica. Fanon, por ejemplo, critica esto como una mirada esencial a la construcción de la dialéctica hegemónica que viene relacionada a partir de diferentes postulados. Queremos construir una identidad blanca, hegemónica y desconocer nuestros legados culturales y ancestrales. La educación entonces va a estar permeada por estas hegemonías, pero que también busca, en forma contrahegemónica, construir relatos que reconocen a los sujetos diferentes, diversos, que tienen un territorio propio, que no se deben apartar de este, sino por el contrario, encontrar formas de construir una narrativa propia, no desconociendo la identidad eurocéntrica en ningún momento, sino por el contrario, tejer las relaciones que se tienen, corazonar para no construir desde una identidad hegemónica, sino desde una identidad propia. No reproducir un sistema de cosificación, sino entendernos como sujetos propios en las narrativas que se establecen dentro de las comunidades y los territorios. Es la educación una cuestión fundamental que desde las pedagogías críticas se pueden trabajar. Teniendo en cuenta todos estos referentes teóricos, nos damos a la tarea de pensar una propuesta didáctica. Y para ello, nos vamos al municipio de Rivera, en el departamento del Huila, donde encontramos el resguardo indígena Paniquita. Este resguardo se encuentra en la finca Villanora, en la vereda del Dinde. Son personas trabajadoras y su formación política y social está basada en el cabildo. Su líder, quien asume el rol de gobernador, es elegido de entre sus propios miembros y se encarga de guiar y representar a la comunidad. Ahora bien, a pesar de vivir en una zona rural, la comunidad Paniquita cuenta con servicios de acueducto, energía eléctrica y alcantarillado. Su trabajo se centra en la ganadería y la pesca, pero algo que realmente los hace destacar es su amor y compromiso por la naturaleza. Protegen su entorno y cuidan de todas las especies que los rodean. La propuesta didáctica que hemos pensado estará dirigida a los niños y niñas de la comunidad, entre 10 y 14 años. Nuestra propuesta se denomina Recuperación de la Memoria y Saberes desde la cartografía en la comunidad. Para esto utilizaremos 3 momentos esenciales. El primer momento es el caminar en territorio. El caminar en territorio no visto desde una manera hegemónica, sino visto desde una manera vivencial. Esa manera vivencial nos va a poder identificar quiénes somos,
cómo lo identificamos y cómo vivimos el territorio, porque cada vivencia es única. En un segundo momento que va a ser la construcción cartográfica. Esa construcción cartográfica que nos va a permitir identificar realmente cómo nosotros vemos el territorio, buscando así esa interculturalidad de la que hemos venido hablando, haciendo una crítica a la hegemonía del saber y logrando construir un mapa que sea vivencial, no un mapa hegemónico, sino un mapa que muestre cómo el sujeto, ¿cierto?, identifica la forma en la que está viviendo el territorio. Y en un tercer momento, la tertulia dialógica. Esa tertulia dialógica que nos va a permitir reconocer la vivencia de los sujetos, vivencias que están expresadas en un mapa y que además confluyen para permitir la recuperación de memoria y saberes de la comunidad. Llegar al final del curso de Pedagogías Críticas, Tendencias y Discusiones enmarca la comprensión de los 3 módulos vistos durante este ejercicio. Es así como esta propuesta y unidad que se lleva desde el campo teórico al campo de la educación implica un reconocimiento de los sujetos. Queda claro que el ejercicio es de largo aliento. Las pedagogías críticas deben impactar las aulas en donde se desarrolle todo proceso educativo, sea del carácter oficial o no oficial, sea en educación básica, media o superior. La educación debe contraponerse en un corazonar, un relacionar a los sujetos que viven en ella, un entenderlo desde sus particularidades. Yo no puedo ser un sujeto que se construye hegemónicamente y que desde mi aula se reproduzca esa serie de desigualdades que por muchas décadas hemos tratado de superar. Las pedagogías críticas entonces nos permiten construir un relato vivencial del sujeto para entender sus particularidades, reconocer el territorio, no como un elemento hegemónico, sino por el contrario, como un elemento que se construye en la visión de todos y todas. Es aquí donde la cartografía vivencial puede relacionar directamente este ejercicio. Este ejercicio se va a permear por esa vivencia del sujeto en su territorio. Y por último, la construcción de los saberes. Recobrar los saberes no desde el positivismo que nos explica que toda teoría debe tener un concepto matemático para dar solución, sino por el contrario, volver a nuestros ancestros para construir en ellos la memoria que aquí se ha perdido a lo largo del tiempo.